Y para que tú y yo estemos unidos como iglesia, ¿qué es lo que nos une? Las cosas de Dios. Si alabamos, si oramos, si ministramos, si evangelizamos, si hacemos todo eso y esa es nuestra práctica, ¿cómo nos vamos a molestar? Pero cuando surge algo negativo del mundo, cuando hay alguien que todavía no es creyente, que no es genuino, la palabra de Dios nos habla de la iglesia, y hemos estudiado que tenemos la iglesia visible y la iglesia invisible. ¿Quién es la iglesia visible en esta mañana? ¿O en esta tarde? Todos, sin excepción. Pero la iglesia invisible, ¿cuál es? Los que verdaderamente son hijos de Dios, son creyentes en el Señor. Y esa iglesia invisible es la que va a procurar, ¿qué cosa? El tema de hoy, la unidad. Y vas a darte cuenta que tú buscas la unidad y entonces te das cuenta, y es un termómetro de que eres un hijo de Dios. Pero aquel que no es hijo de Dios y que permite que el mundo esté en él, va a ser el cadillito que provoca la desunión. Días pasados vi a un hombre que lo conocí cuando yo tenía unos 15 años, y este hombre en aquel entonces tenía un carácter fuerte, seco, y él me defendió una vez. Malamente yo estaba jugando a las aguilitas. A lo mejor nadie sabe qué quiere decir eso, pero las aguilitas era coger unas monedas y aventarlas. Si caían pares, eran mías, y si caían nones, pues eran del otro. Y eso era pues apuesta, y eso estaba mal. Yo estaba en secundaria, y esa vez dije, pues sé que está mal, pero se ve que se facilita la ganancia. Y entonces me puse a jugar, y me fue yendo bien, ya. Y con la persona que me estaba yendo bien, se molestó porque me estaba yendo bien, pues obviamente le estaba yendo mal. Y entonces, al momento de que ya iba a recoger el total de las ganancias, él me las quitó y las aventó de coraje. Y no solamente eso, sino iba a irse contra mí. Y entonces este muchacho que te digo que me defendió, pues me defendió. Y ya no me golpearon. Y quedé agradecido con él, y aunque era secote, y aunque no había esa amistad, pues me defendió, y había un afectillo ahí por él. Pasan los años, y hace unos 2 meses lo vi de lejos y me dio gusto verlo. Y yo digo, pues ya con tantos años le va a dar gusto, no sé, va a ser algo bonito, va a ser algo agradable. De más o menos la misma edad que yo, algunos pisando los 60 o más este muchacho. Ahora, Señor. Y cuando me acerco, le digo, ¿qué hule? ¿Quién eres tú? ¿No me conoces? Soy Daniel Ríos. No, estás bien gordote. Siguió siendo igual, no cambió. Y hay quienes de nosotros que estamos aquí somos esa piedrita en el zapato que provocamos la desunión, y a veces pasan los años y seguimos siendo esa persona, ese igual. Y entonces eso debe darte un poco rojo. Posiblemente no eres de la iglesia invisible, nada más eres de la iglesia visible, y que no procura la unión. Versículo clave que está en la lectura de 1 Corintios 1, 10 al 17 es el versículo 10, y me gustaría que estén atentos para contestar las preguntas en base a ese versículo clave. Y la primera es, ¿cómo es la forma de pedir en esta carta? ¿De quién? ¿A quién? A los corintios, ¿sí? ¿Cómo es la forma de pedir para este tema de la unidad? ¿Cómo es? ¿Cómo pide? Con ruego, ¿sí? Con ruego. Y ayer Pastor Efraín nos decía, ¿cómo es rogar? ¿Quién se acuerda de los que vinieron? Como si fuera tu hijo, un paciente que está enfermo, que está grave, que está cercano a la muerte, y que esta persona, el padre de ese hijo, le dice al doctor, pues ¿sabes qué haces con él? Sánalo. No es así.
¿Cómo lo hacemos? Doctor, lo que pueda hacer, lo que se necesite, aquí estoy yo, dígame qué hago, qué puedo aportar, qué se va a hacer para que mi hijo se salve. Y la pregunta es si nosotros hemos estado en ese nivel de ruego. ¿Por qué? Por la unidad de la iglesia. ¿Quién lo hizo en esta semana? ¿Quién lo hizo en esta semana? Con esa intensidad de ruego por la unidad de la iglesia. ¿Quién debería de hacerlo? Para que el domingo no veas con cara de fuchi a ese o a esa que te cae mal, que tienes un problema que impide la unidad. ¿Y por qué ruega Pablo? ¿Por qué ruega por la unidad? Porque es importante. Porque así lo quiere ¿quién? El Señor. ¿Quién es el que lo solicita en este versículo? Pablo. Pero la palabra de Dios que fue escrita, lo escribieron hombres inspirados por el Espíritu Santo. ¿Y el Espíritu Santo quién es? Dios. Entonces, ¿quién pide que solicita la unidad? Dios. ¿A quién se le solicita en esta carta? A los corintios. ¿Y qué eran los corintios? Una iglesia. ¿Y nosotros qué somos? Una iglesia. Entonces este versículo clave me está diciendo que nosotros también debemos de participar ¿en qué? En la unidad. ¿Y a través de quién lo pide Pablo en ese versículo clave? A ver, ¿en el nombre de quién? De Jesucristo. ¿Sí? Si a alguien se acercara un niño ahorita, hermano, que vayas allá arriba. Ay, mijito, hágase para allá, mijito. Pero si viene el pastor, oye, hermano, ¿se puede subir? ¿Qué harías? Ay, quítese de aquí. ¿Qué harías? Subir, ir. Pero si es en el nombre del Señor Jesucristo que te dice, haz esto, entonces deberemos de considerar el estar rogando, el estar buscando la unidad de la iglesia. Si es en el nombre de nuestro Señor Jesucristo, deberíamos de estar conscientes de esto. ¿Y cuál es la primera solicitud allá en ese versículo? Hablemos todos una misma cosa. ¿Qué cosa? De Cristo, de la palabra de Dios. Es la solicitud de Pablo. La segunda cosa, que no haya ¿qué? Que no haya divisiones entre nosotros. ¿Qué provoca las divisiones? La cosa más mínima es bien fácil que provoque una molestia, y esa molestia nos lleve al enojo, y el enojo nos lleve a una división. Es importante que estemos unidos porque se vienen tiempos peligrosos, se vienen tiempos difíciles, y se los digo literalmente. Poco a poco vamos a ir escuchando cosas que vienen para las iglesias, y si no estamos unidos, esta iglesia se va a dividir. Y unidos, aunque vengan cosas difíciles que vienen en camino, si estamos unidos, no podrán entrar a esta iglesia, porque la unidad del Señor Jesucristo va a detener esas cosas que vienen de tiempos difíciles. ¿Qué más pide? La tercera, unidos ¿qué? En una misma mente. ¿La mente de quién? De Cristo. ¿Cómo pensaría Cristo cuando yo tengo una actividad, una acción, un asunto, una circunstancia con alguien? ¿Qué haría Cristo? Y así es como debemos de actuar. La cuarta, unidos en un mismo parecer. Y si las cosas que estamos tratando son la palabra de Dios, pues claro que va a ser de un mismo parecer. Pero la pregunta de este tema es ¿para quién? Para la iglesia invisible. Pero ojalá alcance también a la iglesia visible, que no es invisible. Hay hoy estos tiempos difíciles y vienen situaciones terribles
que dañarán y que aprovechará Satanás para herir a la iglesia y que no haya la unidad. ¿Cuál es el propósito de la lección? Darle la importancia de vida ¿a qué, hermanos? ¿Ya lo tienes ahorita como una cosa importante? ¿Quién saliendo de aquí va a orar por eso? Bueno, mañana lunes. Bueno, el viernes. Bueno, este mes. O vamos a seguir la rutina de no orar. Y a otro nivel, como Pablo, ¿cómo lo hizo? Rogando con esa intensidad. Porque qué hermoso es venir a la casa de Dios y que estemos unidos. Porque qué triste es que, voy a ir a Bellavista el domingo y ahí va a estar el hermano Ríos y me cae tan gordo. Y entonces no le disfruto de qué? De la adoración. Y no va a llegar la adoración y no va a haber alabanza, no vamos a ser felices. También viene su esposa y siempre se para ahí enfrente, siempre quiere estar hablando. Pienso a veces yo, ¿verdad? Y entonces todo eso no se llama unidad. Debe ser algo importante, un tema importante para nosotros, darle la importancia a la unidad. Saber manejar los conflictos con sabiduría. O sea, si yo tengo un conflicto con alguien, que gracias a Dios no lo tengo, algunos de ustedes conmigo, sí, pero yo con ustedes no tengo a nadie, ni le debo a nadie, y estoy contento, y oro por la iglesia. Soy malo para los nombres, pero las caras no se me olvidan. Y yo me siento gozoso que no tengo problema con nadie. A lo mejor a algunos sí les cae gordo, pero pues ya es tu problema, no es el mío, ¿verdad? Pero la bendición es que todos tuviéramos ese mismo sentir, ¿verdad? Que no tuviéramos esos grupos. Yo tengo el grupo al que abrazo, beso y le cuento y platicamos y nos damos una sonrisota. Tengo otro grupo al que nada más, ¿cómo está, hermano? Y a veces ni lo volteamos a ver, ¿cómo se llama? ¿Qué no me diga? Y tengo el grupo que ni me acerco ni que se me acerque. Y esa no es una iglesia unida. Debemos de vernos a todos por igual. ¿Quién ama al hermano que esté en la esquina? Díganme su nombre. Dijo el hermano el mensaje que nos acordáramos de aquel. ¿Quién no se sentó en esa tercera banca en ya 3 domingos? Estamos hablando con él. Va a ser operado, tiene un problemón en la cadera, se cansa, se agota, tiene un dolor. Pronto, la familia que vive ahí en su casa se va a ir y se va a quedar solo recién operado. No, pues algo le hace un limón. Pues cada quien que se rasque con sus uñas. Pero si somos una iglesia unida, vamos más allá nada más de venirnos a llenar una banca. Amar. El hermano se llama Diego, para que también lo tengan en su oración. Esa es una iglesia unida. Nuestro compromiso como iglesia, y es una de las cosas del propósito, que si estamos divididos nunca se va a hacer. Y que ahorita se nos habla un mensaje: evangelizar. Se nos ha olvidado la tarea, la orden para los hijos de Dios, para la iglesia invisible, y que es una tarea constante, permanente. ¿Cuál? ¿Nos dijo ahorita el mensaje? Y predicar. Y en la iglesia se nos ha olvidado, nos hemos sentido bien cómodos, pero habrá hermanos que sí están haciendo su labor. Y qué bueno, gloria a Dios. Pero debiera ser la labor de quién? De toda la iglesia, cuando hay que la unidad. Bien, ese es el propósito de la lección. ¿Cuál es el síntoma de no querer la unidad? Pues dar un testimonio negativo, un testimonio que obstruye, un testimonio que hace que se pierda la unidad y que algunos digan: de eso yo no quiero. Y yo en este mes y en este año, por mencionar un ejemplo, de afuera, no de esta iglesia, porque si diera ejemplo de esta iglesia, si hay material para decir, pero no quiero decir, lo voy a decir de afuera. Si no somos de los que unimos, somos de los que dividimos. Y en este mes escuchaba a un mecánico cristiano que estaba varios clientes esperando el momento de su carro, y están ahí, oye. Y entonces ese hermano cristiano dice: no, hombre, en la iglesia ahí donde estoy, todos son puras tranzas.
Primero, ¿será que todos? Yo pienso que no, ¿verdad? Ha de ser alguno o algunos. ¿Quiénes? ¿Quién sabe? Pero los que oyeron, ¿qué dijeron? ¿Esa iglesia está bien unida? No. Fue un mal testimonio y seguramente si lo conocen ya ves, los cristianos. Mejor les digo acá yo en el mundo, acá nos la pasamos mejor con la raza, nos estamos más unidos los de la raza que la iglesia. Y eso fractura y daña y da un mal testimonio. Y en ese año yo había estado trabajando con una pareja, compartiendo, diciendo, y uno que conocía a la persona de la que estuve hablando, compartiendo con esa pareja, dijo: no hombre, ese pastor no la hace. ¿Qué sintió esa pareja cuando esta otra persona habló de ese pastor, del cual yo estaba comunicando a esa pareja para acercarlos a Cristo? Pues no, lo que dijo Daniel Ríos se me hace que fueron puras mentiras. O no sé qué pasó por su mente. Yo me sentí tantos años sin que en un ratito alguien echa a perder. Y eso es que no hay esa unidad. ¿Qué hubiera hecho el mecánico? Yo me acercaría con el que tranza. Yo me acercaría con él y decirle: hermano, eso no está bien. Eso te va a traer estas consecuencias. Mira, yo tengo esta experiencia. Voy a estar orando por ti. Porque el Señor dice: levantar a los muertos de entre los muertos, que levantemos al caído, que oremos por él. Pero lo más fácil y común de la iglesia es ¿qué? Señalar. ¿Y qué hubiéramos hecho con esa persona que dice que ese pastor no? Hay los caminos conocidos, el mal y el bueno. Y aquí en la iglesia, ¿qué cosa hemos dicho que ha servido para la unidad? Pero ¿qué cosa hemos dicho que sirve para dividir? ¿Qué es lo que más se practica? Eso lo conoces tú. ¿Qué hace el dividir? Restar. Y el día del juicio va a haber muchas preguntas que está siendo juzgado, sabrá las respuestas. Que no fue alguien que unió. Pero ¿qué hace Dios con una iglesia que es unida? Bendice y bendice. Pero yo he escuchado que algunos dicen, la pregunta del tema, ¿cuál es, hermanos? ¿La unidad qué? ¿Se puede? Muchos dicen que no. Romanos 15:5 nos dice que el Dios que infunde en nosotros aliento y perseverancia, y que nos tiene aquí en la casa de Dios, Él mismo puede hacer que estemos juntos en armonía. ¿Y sientes esa armonía en esta iglesia? Yo me gocé cuando no una, sino varias personas que estuvieron en una ocasión allá en Ríos de Agua Viva dijeron: aquí en Ríos de Agua Viva se siente la armonía, la unión, el gozo, se siente bien bonito aquí en esta misión. Qué bueno que la misión esté dándose testimonio. La pregunta es: ¿la iglesia madre se siente lo mismo? ¿Sientes lo mismo? ¿Sientes esa unidad? Si sí, gloria a Dios. Si no, pues hay que rogar como Pablo. Romanos 15:6 dice: haciendo esto, estar en un solo corazón, en una sola voz, en una unión, entonces el Señor va a permitir que nosotros le glorifiquemos, que la adoración al Padre, a nuestro Señor Jesucristo, llegue y Él se goce si ve esa unión. El versículo 7 dice: aceptémonos mutuamente así como Cristo nos aceptó. Y yo veo en eso un ejemplo grandísimo. Y no volteo a ver a nadie, sino me volteo a ver a mí y me analizo. ¿Quién era Daniel Ríos? Y la listota es grande. Una vez vino aquí a predicar un joven aquí en Bellavista hace como 30 años, no se me olvidó, que nuestro archivo o nuestro almacén de pecados es como una biblioteca. Está llena de libros y todos los libros llenos de todos los pecados que cometimos. Y me quedó bien presente y pensé yo en esa ocasión: sí, yo tengo, no sé si una o dos bibliotecas llenas de pecado, de lo que hice antes de ser llamado. Y una persona así, yo no sé si alguna vez has estado en un lugar cuando está una persona hablando y tosco y no, que mira, que lo otro y que aquello, dices tú: ay, ya no aguanto. El Señor, si eso dijera, nadie sería salvo.
El Señor vio a Daniel Ríos y como quiera me buscó. Y me tendió la mano y me trajo a Él. Y eso quiere que sea el sentir de la iglesia. Que sintamos lo mismo que Cristo al aceptarnos nosotros. ¿Yo acepte a quién? A todos. ¿Cómo se llama el hermano de la esquina? Bien. Que lo aceptemos, que le amemos, que Él se sienta en la casa, que se sienta unido, que se sienta familia. Y así pensamos por todo y cada uno de los que estamos aquí presentes. Dice Gálatas 6, 9 al 10: no nos cansemos de hacer el bien, y cada vez que tengamos oportunidad, ¿por quién? Por la iglesia. ¿Quién de ustedes ha recibido de la iglesia en sus 30 años algo de otro miembro de esta iglesia? Que estuvo con ustedes en las buenas y en las malas. Ya levantó la mano aquí. Qué bueno, ya hay 3 que he recibido. Nos faltan todavía como, ya van 2, otros más. Que alguien te ha dado una palmada, que alguien ha orado por ti, que ha estado en tu casa, que te ha llevado lo que necesitas, que ha aportado para lo que necesitas, que ha estado en tu enfermedad, cuando te caíste fue y oró contigo. Eso es lo que el Señor nos pide. Pablo y Pedro elogian y reconocen cuando la iglesia obedece la palabra de Dios y que ven en la iglesia que los hermanos se aman. Y tú amas a tu hermano como nos pide el mandato del Señor Jesús, que lo ames ¿cómo? ¿Y cuánto te amas tú? ¿Te diste de desayunar hoy en la mañana? Y si no te diste, bueno, ahorita te vas a dar de comer y te vas a procurar y vas a buscar lo mejor. Y cuando vas al mercado y ves ahí los productos, pues escoges el que más te gusta y te pones lo que más te gusta. Eso quiero ¿para quién? Para mi hermano. Eso es lo que están halagando Pablo y Pedro, y no se diga nuestro Dios. El que piensa así es una bendición, pero el que piensa y siente que no se puede hacer esto, que es difícil, que es imposible, posiblemente todavía no pertenece a la iglesia imperecedera, sino pertenece muy posiblemente a una iglesia perecedera. Jesús oró y se entregó al Padre en petición, y nos entrega a nosotros esa misma petición. Padre Santo, protégenos con el poder de tu nombre, el nombre que me diste, para que sean, la iglesia, uno como es ¿quién? La Trinidad. La Trinidad, Dios Padre, Dios Hijo y Dios Espíritu Santo, son uno. Y hay una descripción muy hermosa de esa relación de entre ellos siendo solamente nuestro Dios. Y que nosotros así sea. No, al hermano que le preguntes, al hermano que le pidas, al hermano que le solicites, ese te va a ayudar. Yo recuerdo hace 20, 30 años, en las empresas en donde yo estuve, mira, si es cristiano, agárralo, ese te va a responder y no te va a hacer nada mal. 30, 40 años después, ya no se oye. Como que se perdió ese testimonio porque no hay esa unidad. En el versículo 12, ninguno se perdió, de ese mismo pasaje de Juan 17, dice, ninguno se perdió, solo aquel que nació para perderse. A mí me impactan mucho las palabras, y la primera vez que lo oí me impactó bastante. Cuando Jesús le dice, ¿quién lo traicionó? ¿Qué le dijo? A mí me impactó mucho. Mejor te hubiera sido no nacer. Y yo creo que esas palabras, para los que estamos aquí y que somos esa piedra en el zapato, somos ese instrumento negativo, que nomás estamos buscando conflicto, enojo, molestia, señalando, en vez de hacer lo que haría Jesús. Yo creo que mejor hubiera sido si esa es nuestra tarea. Pero siempre es tiempo de arrepentirnos y corregir el rumbo. La iglesia de Corintios se encontraba en este estado lamentable de división, de problemas. No había una comunión, no había esa bendición de estar juntos. Era una iglesia que estaba a punto de derrumbarse, y como no había esta unión, ¿qué había cuando no hay unión? Muchos problemas.
¿Qué había ahí? Disputas, acusaciones verbales, lucha de poder, envidia, riña, chismes, nadie cedía y otros problemas más que nos maneja el pasaje, como problemas del matrimonio, problemas con los placeres, comer sangre de animales sacrificados a ídolos, destruir al débil, pecando contra los hermanos. Y todo esto sucede cuando hay una iglesia dividida. Es por eso que Pablo se preocupa, y como se dice hoy en día, se preocupa y se ocupa. Yo no sé si nosotros nos preocupamos cuando hay un conato de división, un conato de problema. Acerquémonos no para el chisme, no para atacar, no para enjuiciar, sino buscar la solución a esto, que afecta a la comunión, que afecta a la oración, que afecta a nuestra misión, nuestro testimonio, la población, la economía, el gozo. Todo esto hace cuando sucede esto. Pablo, en esa urgencia que ve él, no usa la desidia. Nosotros, cuando vemos un problema ajeno dentro de la iglesia, ¿qué se dice o qué has escuchado alguna vez en la casa? Pues allá ellos que arreglen su problema. Pues allá ellos que el Señor los juzgue y los castigue y los condene. Y como alguien dijo, Dios lo ponga donde no estorbe, ¿verdad? Eso no hizo Pablo. Pablo no se llenó de ira. A ver, dime quién fue. Yo voy y lo pongo en su lugar. Yo, vas a ver cómo lo pongo o lo corremos. No usó el chisme. Oye, ¿cómo? ¿Qué pasó? ¿Y por qué? Y sucedió, ¿y qué es lo otro? Yo no sé cuando supieron del hermano Benjamín, ¿verdad? Oraron, ay, hermano, no sé qué pasó, pero, ¿qué le pasó? ¿A poco le amputaron el brazo? No sé, y le metemos ahí veneno, ¿verdad? No, es que pensamos, no usó el chisme, no usó la venganza, ¿verdad? No levantó falsos. ¿Qué sucedió en el corazón de Pablo? Se llenó de amor y le dice, hermanos, y ruega y solicita que haya en la iglesia, ¿qué? Unidad. La pregunta es, ¿esto hacemos en la iglesia? ¿Esto queremos hacer? Qué tremendo pasaje el de Santiago 3:6. También es un pasaje que me llama mucho la atención. Dice un libro que el hombre ha dominado animales, ¿verdad? Yo como agrónomo me tocó ver gente que dominaba reses en un rodeo, quizás hasta que el animal iba cediendo, un caballo. Y dice este libro, pero estos a veces no pueden dominar un instrumento que tenemos todos aquí en esta tarde, la lengua. La lengua a veces es tan fuerte que este versículo, este pasaje de Santiago 3:6 habla tan fuerte que la compara ¿a qué? A un fuego que destruye, un fuego que contamina, que alcanza, que daña a niños, matrimonios, amistades, la iglesia. Inflama la rueda de la creación, dice ahí el pasaje, que empieza y te daña a ti y te daña por el resto de tu vida, y daña a otras personas y daña por el resto de su vida. Y hay personas que a lo mejor dejaron la iglesia y no volvieron. ¿Conoces a alguien así en Bellavista? Y en las iglesias que has estado, o en las iglesias que has estado, y que por algo que dijiste ya no volvieron. Eso hace la lengua, ¿verdad? Y dice todavía más fuerte que ¿quién ayuda a esa lengua? Dice ese versículo que lo tenga ahí, el infierno. ¿Quién ayuda a esa lengua? Satanás. Que sabemos cómo dañar, molestar, incomodar, hacer, ya sea disimuladamente o directamente, en lugar de buscar la unidad. Proverbios 13:3 dice, el que guarda su lengua del mal, ¿guarda qué? Su alma. Y el que no guarda su lengua del mal, pues ¿cuál es su destino? La muerte, la condenación. Santiago 1:26 dice, si alguno cree que es religioso, pero no refrena su lengua, ¿se está qué? Engañando.
Puedes estar aquí 30 años, 40 años, pero te estás engañando. Jesús nos dice en Lucas 11:17: todo reino dividido contra sí mismo es asolado, es destruido, es arruinado. Y una casa dividida contra sí misma cae. A mí me da gusto que esta iglesia tenga ¿cuántos años? Bien, falta poco para que sean 102. ¿Y conoces alguna iglesia que ya no está cumpliendo años? Yo sí. Y es bien triste. Y todo empezó, los casos que yo conozco, fue por una cosa que, como la lengua, empezó un fuego, no se apagó, creció, y esa iglesia ya no existe. Nada más están ahí las instalaciones. Y qué triste. Gloria a Dios que aquí estamos por cumplir 102 años y aquí estamos. Eso habla de que hay la unidad. Y pedimos a los que no, que se unan a toda la iglesia. La exhortación es que estemos perfectamente unidos en una misma mente y en un mismo parecer. Hermanos, Jesús vio a los discípulos, a Jacobo, a Juan y a los que eran ellos en su trabajo, la mayoría pescadores. Y a quien le gusta pescar, pues conoce una red, y una red está unida, y esa red sirve para pescar. Y es una sensación bien bonita. Una de ellas que conocí por el hermano don Tomás de León, un hombre que predicaba hermoso, que compartía la palabra hermosa, y se veía que tenía el Espíritu Santo. Yo tenía unos 15 años y él era un hombre como de 70 años, pero su voz o su testimonio me hizo buscarle, tener amistad con él, y me llevó a pescar. Y aventó la red y jalaba, y ver que venían en la red los peces era una sensación, para el que le guste la pesca, muy bonita. Y la ilustración es que cuando la red se rompía, ¿qué había que hacer? Repararla, coserla rápido para hacer pescadores. Y entonces nosotros somos como esa red, que si se rompe por alguna circunstancia, rápido hay que coserla para seguir ¿qué? Pescando hombres para Cristo. La contienda estaba ya a un nivel tan fuerte que la situación ya era tan difícil que fue alguien, ¿quién fue? A decirle a Pablo, alguien podría decir un chismoso. Pues según como la lleve, según como lo diga, pues sería un chismoso. Pero aquí no fue alguien que estaba en esa circunstancia. Era de la familia de... ¿Quién lo dijo? ¿Y quién era? No se dice si hombre o mujer, o papá o mamá o hijo. Nada más era alguien, y que seguramente, dicen unos estudiosos, no era de dónde. ¿A quién sabe dirigir la carta? Y no era de Corintios, y no era de la iglesia. Porque si era, dice el estudioso, ¿verdad?, que si era de ahí se lo hubieran comido vivo, ¿verdad? Por llevar ¿qué? El chisme, pero no chisme. Si nosotros vemos eso, hay que decir. Y hay que llevar los pasos que sugiere la Biblia. Si yo veo, con toda la confianza del mundo, que Abdel se está equivocando, ¿qué hacemos con esa circunstancia? ¿Qué dice la Biblia que hagamos? Porque a veces nos olvida y por eso tenemos problemas. Ir yo solo, Abdel, fíjate que mira, y esto, ¿no? ¿Quién ha vivido esa circunstancia? Un servidor, y es bien bonito cuando el Señor obra y lo hacemos de corazón. Oye, fíjate que Abdel lo volvió a hacer, ¿qué hacemos? Otra vez yo solo, dice la Biblia, otra vez yo solo. ¿Qué pasó? Oye, lo hace tercera vez. Entonces sí me llevo a 2 hermanos para que haya más peso, hermano. Ya había suficiente peso, pero más peso. Y se vuelve a equivocar. Ahora sí, ¿a quién le decimos? Toda la iglesia. ¿Para qué? ¿Para quemarlo? ¿Para qué? Para orar, para aconsejarlo.
Y si ya él no quiere entender, con mucha tristeza y mucho dolor, que Dios te bendiga. Ese es el camino que pide el Señor. Pero si el primero va con mucho amor, y va con la disposición, y va con palabra de Dios, y va en oración, y va preparado para ir a acercarse, ¿tú crees que Dios no va a hacer la obra? Entonces, eso tenemos que hacer. Eso hizo Chloe ir a decir para que fuera ¿quién? Pablo. ¿Y qué hizo Pablo? Con eso empezamos. Rogó. ¿Sí? El problema, ¿cuál era? Que cada quien prefería, entre otros problemas que había, prefería a su líder. Unos querían a Pablo, otros querían a Apolos, y otros a Pedro, y otros a Cristo. Bueno, ¿por qué algunos no querían a Pablo? La misma Biblia dice, no era muy bueno para, y eso es algo para la iglesia, para predicar. No era muy bueno. Sí hablaba de Cristo, pero no era muy bueno. ¿Quién va a dar la escuela dominical? Ay, el hermano Río, no, a ver si acaba de hablar. ¿Quién va a dar Raimundo? Aquí vamos a estar todos bien puestos. ¿Quién está mal? De los dos, ¿quién está mal? ¿De qué está hablando el hermano Raimundo? ¿Y yo de qué estoy hablando? Que él es más elocuente, está más joven, más guapo, y uno está viejo. Pero ¿de qué estamos hablando? De Cristo. Eso estaba sucediendo, es que, ay, el hermano va a predicar. Oh, se va a llevar una hora y media. Pablo no tenía esa habilidad. ¿Y quién era el otro? ¿O el que repitió el segundo? Apolo será. Muy elocuente, y lo dice la Biblia, muy elocuente. Hombre, ese hermano nos mantiene a todos despiertos. No le sirvió el polvo a Satanás, ¿verdad? Porque se mueve ilícito. Y pues él sí. ¿Y de quién era el otro? Pedro vino a quitar tradiciones y pues es que es su forma de pensar. Él no quiere que tengamos esas tradiciones. Pero ¿de quién hablaba Pedro? De Cristo. Entonces, ¿quién estaba viendo a los tres? ¿Quién era el problema? La iglesia. Si viene y se para aquí un jovencito que nunca ha predicado y tú le pones una cara así de, pues si ya está nervioso y tú le pones una cara así, pues ya no vas a dejar que sea un predicador. La iglesia, amén, gloria a Dios, dice la hermana la mamá de Raimundo. Yo no sé, yo me gozo. Gloria a Dios, aleluya. Y lo dice donde debe de ser. Porque a veces he escuchado, se murió el hermano, gloria a Dios, estaba dormido, ¿verdad? No estaba concentrado. Entonces, ¿qué estamos haciendo la iglesia? Y luego el cuarto era ¿quién? Pero dicen los estudiosos, es los que se fueron más allá y que se sentían los dueños de la iglesia. No, pues ¿saben qué me va a decir eso? Yo sí soy creyente, yo ya tengo un pie en el cielo, y yo esto y yo lo otro. Entonces había una situación, ¿y quién es de la culpa? La iglesia. Y entonces, como vio todo eso que estaba pasando, Pablo ruega en el nombre de Jesús y dice, hermanos, que haya ¿qué? Unión. Hermanos, yo pregunto, ¿Cristo está dividido? Y si nosotros somos el cuerpo, no debemos de estar divididos. La iglesia invisible debe estar orando porque estemos unidos. Para Dios no hay razas, niveles económicos, analfabetas, sabios, hombre, mujer, niño. Dios ama ¿a quién? A todos por igual. Entonces nosotros no debemos de clasificar aquí. Es que está prietito. Alguna vez hubo aquí una persona que fue racista. No les voy a decir quién nunca. Me lo voy a llevar a la tumba. Es que está prietito, hermano. Yo estaba un poquito antes, ¿no? Usted se sabe, ¿no? Y sí, le molestaba que fuera prietito. Un miembro de la iglesia. Para el Señor todos somos iguales. Entonces, ¿quiénes en esta semana van a orar, a rogar por la unidad de la iglesia? Bueno, hermano, tiene mucha tarea porque nadie dijo amén, no sé. Mucha carga. Pero mi hermano Arena va a estar orando. Pero lo deberíamos hacer ¿quiénes? Todos. ¿Quién no lo va a hacer? Así, no, hermano, no lo va a hacer nunca. Perdónenme, pero yo no lo voy a hacer nunca. Aquel que Jesús dijo, mejor te hubiera sido no
haber nacido, porque el Señor quiere que la iglesia sea unida. ¿Alguna participación, hermanos? Me quedan 30 segundos. ¿Algún comentario, algún testimonio? ¿Alguien que tenga testimonio del gozo de la unidad? Hablando de la unidad de la iglesia, mencionaba el apóstol Pablo en la carta a los Gálatas, en el capítulo 5, del versículo 13 al 15, le habla a la iglesia precisamente acerca de la unidad. Y dice: porque vosotros, hermanos, a libertad fuisteis llamados, a libertad, a la salvación, la gracia del Señor para nosotros. Solamente que no uséis la libertad, esa gracia, esa salvación como ocasión para la carne, sino serviros por amor los unos a los otros. Es decir, que no debemos de tener sentimientos egoístas, ¿verdad?, para nosotros, sino que, como dice Pablo enseguida, esa libertad hay que usarla para servirnos con amor a los unos a los otros. Pablo sigue diciendo: porque toda la ley en esta sola palabra se cumple, ¿cuál? Amarás a tu prójimo como a ti mismo. Y luego dice a manera de advertencia muy fuerte y una ilustración gráfica fuerte, dice: pero si os mordéis, se dirige a toda la iglesia, pero si os mordéis y os coméis unos a otros, mirad que también no os consumáis unos a otros. Entonces, de eso, todo lo que habla la hermana Daniel, ¿verdad?, es peligroso estar en desunión con la iglesia, ¿verdad?, porque Pablo, así como si fuésemos animales salvajes, comiéndonos unos a mordiéndonos, señalando, haciendo todas las cosas que mencionó en el estudio del hermano Daniel. Entonces, por eso, mejor, realmente hay que amar a nuestro prójimo, ¿verdad?, y amarnos unos a otros como Cristo mismo. Amén. Si estuviéramos vestidos de nuestro oficio, a lo mejor había muchos de tránsito aquí en esta mañana, ¿verdad?, que mordemos, ¿verdad?, pero ojalá que no, ¿verdad? Y para cerrar, yo creo que sería bonito, pensaba yo, que a lo mejor es una escuela militar, como que para eso no se presta. Si nos ponemos de pie y nos tomamos de las manos así como estamos en las bancas y tengamos esa oración unidos para que la iglesia siga unida, y ojalá alguien aquí enfrente dentro de 98 años esté cumpliendo la iglesia 200 años. No nos va a tocar ver seguramente, ¿verdad?, pero seguirá la iglesia unida. Esto hacemos los viernes de oración. Ahorita sugiere la hermana, hacemos dos cosas: nos tomamos de las manos, oramos y entonamos. Vamos a hacer esto para cerrar la escuela dominicana, que nos juntamos de veras y que seamos una iglesia. Si es que ahorita que salgamos, no le volteen la cara, dale un beso, dale un abrazo, saludo a todos. Mi hermano Diego, no sabía que se llamaba Diego, pero lo llamamos en Cristo, y lo saludaré en tu casa. Y qué bendición es que tú puedas ver, Señor, en lo interior, en lo profundo de tu corazón, que nos amamos los unos a los otros. Y que, Señor, aunque nos das esa libertad de decir soportar los unos a los otros, que llevemos a otro nivel, Señor, en el que nos amamos los unos a los otros profundamente. Cambia nuestra mente, nuestro corazón, como lo has ido haciendo con tu iglesia, Señor. Sigue perfeccionándonos, llevándonos de santidad en santidad y de amor en amor. Señor, que haya ese compromiso de orar los unos por los otros. Rogar, Señor, lo profundo de tu corazón, que la iglesia de Bellavista, del Divino Redentor, sea una vez cada vez más y más, y realmente seamos una familia en Cristo. Que seamos una iglesia de testimonio, y que podamos llevar la palabra, el evangelio a otros, y que el Señor llegue porque vean el testimonio de amor que hay en esta iglesia. Gracias, Señor, por tu bendita palabra. En Cristo Jesús. Amén. ¿Cantamos?